Bienvenidos al mundo de los mini pastelitos que no se comen, pero miman tu piel. Hoy vamos a crear un jabón con forma de pastelito de fresa. Fácil, económico y perfecto para souvenirs de cumpleaños, bodas o para sorprender a tus huéspedes de tu casa vacacional. Cada ingrediente tiene su magia. La base de glicerina cuida la piel, el aceite de coco hidrata y deja un tacto sedoso. La vitamina E protege y regenera, y el extracto hidroglicerinado de fresa aporta color y aroma natural para darle ese toque dulce y llamativo. Lo coloreamos con alcana, mica y colorante rosa, y coronamos con un pedacito de fresa deshidratada y nuez. Un pequeño lujo que puedes regalar o vender. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Estos son los moldes que vamos a utilizar. Son de repostería, estilo cupcakes. Me han gustado porque no son los convencionales redondos, sino cuadrados. Los moldes, tanto de fresa como de nueces, yo los he comprado en internet. Les voy a dejar el link en el comentario fijado y también en la descripción donde pueden adquirirlos. Pero estos moldes también los pueden hacer muy fácilmente ustedes en casa sacando impresiones. Tengo un video en donde explico cómo sacar impresiones. Si no tienen este tipo de moldes, también pueden utilizar otros moldes. Es una idea, pueden hacer otra fórmula también teniendo la idea, o pueden hacer con esta fórmula otro molde de jabón. No es necesario que sea de pastelito, pero sí me gustó porque aquí, por ejemplo, ya empieza la primavera, empiezan bodas, todo tipo de eventos. Entonces son jabones pequeños que se pueden vender como souvenir de cumpleaños. Así que por eso es que elegí este diseño. La fórmula que les pongo al final va a ser para 100 gramos. Nosotros vamos a preparar 100 gramos, pero la vamos a dividir en base de glicerina transparente y en base de glicerina blanca para hacer capas. Una cantidad aproximada a ojo para poder completar algunos moldes de fresa. Vamos a preparar nuestro color. Si no tienen polvo de hibisco, que sería hibisco seco, si no tienen eso, pueden utilizar micas o colorantes líquidos. Seguramente este color, para darle algún tono, lo van a tener que complementar con alguna mica, por ejemplo, o luego lo colorean para darle un poquito más de brillo. Yo puse nada, muy poco. Y puse 4 gotitas con la parte. Vamos a hacerlo con un palito, que va a ser mejor. Pueden mezclar. Vamos a poner mica, un poco de mica para que le dé un poquito más de vida. La mica la pueden disolver en glicerina líquida o la pueden disolver en alcohol también, porque se va a esparcir. Yo puse el palito aquí, no me di cuenta, y ya se coloreó algo.
Si queremos sea más intenso, el hibisco le va a dar esos puntitos negros. Tenemos que seguir coloreando, así que vamos a agregarle mica para que quede más rojo que amarronado. Lo ponemos aquí y lo disolvemos con alcohol. Ya estamos llegando al color rojo. No, todavía no es un rojo muy intenso, pero es una base roja que luego lo coloreamos con el pincel por fuera. Vamos a verter en el molde. Esos puntitos que ven es la planta de hibisco que la hacen polvo. Viene con puntitos. También cuando trabajan con fresas, si quieren dar efecto, pueden utilizar semillas de chía. Para las nueces, voy a disolverlo directamente aquí. Ponemos mica, es una mica dorada. Si uno pone poca mica, queda color bizcocho. Y luego lo vamos a pintar para darle el efecto realista. Lo vamos a fundir. Ya lo tenemos fundido, como no es mucha cantidad, queda un color piel. Vamos a poner algo más. Pero queda un color galletita, no queda un color marrón oscuro. Queremos que sea así, porque luego lo pintamos. Si se sale por fuera no hay problema, eso lo cortan cuando esté seco. Ahora lo que hacemos, rompemos burbujas y tenemos que esperar a que solidifique. Vamos a desmoldar, sacamos las rebarbas. Han quedado preciosos. Con mica, que es como dorada y cobre, vamos a darle los colores. Ahora desmoldamos las fresas. Han quedado hermosas. Ponemos la balanza en 0. 21 gramos es aproximadamente la capacidad del molde. Recuerden que voy a hacer media fórmula para cada base. Para base transparente 50 gramos y para base de glicerina 50 gramos. Para no sobrecalentar nuestra base de glicerina, lo que vamos a hacer es dividirla para no sobrecalentar la base ni los aditivos.
porque entre capa y capa recuerden que tenemos que esperar a que enfríe y solidifique. Aquí tenemos dividida nuestras bases. Estas dos partes van a ser color bizcochito. En una báscula de precisión vamos a pesar nuestro extracto hidroglicerinado de fresas, el que hicimos en el video anterior. Este extracto hidroglicerinado de fresas, para 100 gramos de base de glicerina necesitamos 3 gramos. Lo que voy a hacer es dividirlo, 1,5 gramos. Primero agitamos 1,5 gramos. Este 1,5 gramos lo vamos a dividir en nuestras dos partes blancas. Y aquí vamos a poner otro 1,5 gramos. De vitamina E vamos a necesitar en total una cápsula. Vamos a poner media cápsula para cada una. Estas cápsulas las pueden comprar en farmacia. Esto es para proteger el aceite de coco. Este es el aceite de coco. Necesitamos en total 2 gramos. Vamos a poner 1 gramo, que se va a fundir con nuestra glicerina. Y ya lo tenemos fundido. Recuerden no sobrecalentar la base de glicerina. Dividen la mitad de los aditivos. Lo ideal hubiera sido separarlo y cada parte con su proporción. Vamos a poner unas gotitas, 7, 8 gotitas de fragancia de cupcake. Y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo. Como es tan poquito, solidifica bastante pronto. Voy a ir fundiendo esto y un toquecito de microondas, simplemente para fundir el aceite de coco. Ya tenemos fundida nuestra base y nuestro aceite. Dividimos. Para que se integre correctamente, vamos a hacerle unos cortes. Está fresco todavía, no está del todo sólido, pero es perfecto para hacer la otra capa. Añadimos la esencia de fresa y nata. Añadimos alcohol y esperamos que solidifique. Vamos a fundir la otra capa de glicerina blanca. Rociamos alcohol de 96 grados. Yo pongo la mano para que no vuele toda la mica. Y si necesitan, ajustan el color.
¿Cómo se dan cuenta si la capa está sólida para poner la otra capa? Presionan. Por debajo seguramente esté todavía fresco, pero si está la capa como para sostener la capa que viene, sin problema lo pueden poner. Cuando yo presiono el cuchillo ya me doy cuenta que abajo está fresco. Como lo estoy haciendo muy suavecito, es apenas una rugosidad para que me agarre la otra capa. Esta va a ser la última capa, que va a ser como una jalea. Voy a fundir la última capa. Recuerden que nuestro pegamento va a ser el alcohol para que no se separen las capas. Y si le faltan, hacen un poco más de preparación. Yo voy a hacer un poquito más. Con respecto al frosting, he visto en YouTube que hay muchos videos en donde muestran que hacen cupcakes y hacen jabones hermosísimos con una crema batida que la hacen con glicerina. Yo lo he intentado en varias ocasiones. Es mi opinión personal, no quiero decir que esté mal hecho o que esté bien, simplemente a mí no me ha funcionado. No estoy criticando el trabajo de nadie, simplemente a mí no me ha funcionado, a mí no me salió bien. Lo intenté varias veces, pero queda muy bonito, pero luego a los 3 meses o a los 4 meses, inclusive cuando uno va a lavarse las manos, se separa. Puede ser que yo lo haya hecho mal. Si ustedes lo han hecho, pónganmelo en los comentarios porque puedo tratar de mejorar la fórmula para que realmente funcione y poder hacer un video que realmente funcione. Estuve mirando varios videos hoy y todo el mundo añade jabón líquido. Yo sé que para sustituir aditivos que no tendrían, porque por ejemplo hay una glicerina que sí se puede batir, pero esa glicerina, aparte de ser costosa, es muy difícil de conseguir. Yo de hecho no la puedo conseguir, entonces seguramente si ellos quieren sustituir ese aditivo que es difícil y que es caro, puede ser que esté bien. A mí personalmente no me ha funcionado. Tengo un video en donde muestro mi experiencia, pero es mi experiencia. Puede ser que yo lo esté haciendo mal. Así que si ustedes lo han hecho, pueden ponerme en comentarios o me pueden escribir por privado y yo con gusto miro lo que están haciendo y lo intento a ver si me sale bien y si se puede compartir. Todo lo que yo comparto son fórmulas que las he probado. No estoy haciéndolo por primera vez para ver qué es lo que le pasa a ustedes. Yo no quiero que ustedes gasten material. O sea que si yo no estoy muy segura de lo que voy a decirles, directamente prefiero no decirlo. Así que bueno, si ustedes han probado la fórmula, si ustedes tienen alguna técnica que de repente yo no la conozco, pues quedaría súper agradecida que me lo puedan compartir, así yo lo puedo compartir también. Vamos a ver si esto ya está sólido. Si uno presiona, se da cuenta de que ya no se va a hundir. Seguramente este sí se va a hundir. Está muy... Cuando ustedes ponen el dedo, se dan cuenta que abajo sí hay líquido. Aquí no, es más sólido. Lo que hacemos es lo mismo. Rayamos todo
para que se pegue, porque tenemos que ponerle algo para que pegue la fresa. Si lo hacemos así, le ponemos la fresa, no va a pegar. Y este está, pero no para desmoldar. Ya lo dejamos así. Y estos, que ya están más duritos, sí los podemos desmoldar. No es difícil desmoldarlo, estoy desmoldando con mucho cuidado porque todavía están blanditos. Este quedó muy bonito. Y bueno, yo creo que sí. O sea, enfrían, solidifican muy rápido porque son pequeños. Entonces no tienen que esperar tanto tiempo. Esto se hace muy fácil y el moldecito es económico. Y es un tamaño muy pequeñito. Ya tenemos los 4 marcados con el cuchillo. Vamos a fundirla, así hacemos la decoración y ya lo terminamos. Ya la tenemos fundida, voy a ponerlos aquí. La esencia de fresas, imagínense el color que tiene, aunque lo tenga blanco, me la va a teñir un poco, muy poquito. Así que ponemos poquitas gotas si queremos preservar el blanco. Fíjense en el color que tiene la esencia. Esta cuchara que tiene algo de coco. Para estos casos se usa el dióxido de titanio. Fíjense en cómo ha manchado la base de glicerina blanca y lo ha manchado la esencia. Pero no pasa nada, lo ponemos es como si fuera crema. Voy a poner algo por encima. Ahora con un poco de glicerina blanca, pero sin fragancia, para que no manche, vamos a hacerle el blanco. Voy a hacerle unos hilitos de blanco. Así que voy a necesitar muy poquito. Para decorar, vamos a hacer así. Ya quedaron los pastelitos decorados. Fórmula para 100 gramos de base de jabón de glicerina. Si quieres realizar tus pastelitos en capas, deberás dividir esta fórmula en la cantidad de capas que quieras realizar. Te paso la fórmula para 100 gramos. 100 gramos de base de jabón de glicerina. 3 gramos de extracto hidroglicerinado de fresa. Recuerda que hay un video en el canal de cómo hacerlo. 2 gramos de aceite de coco. Una cápsula de vitamina E. De 5 a 10 gotas
cada 100 gramos de base de jabón colorante cosmético o mica. También puedes colorear con hibisco, con alcana, con lo que tú desees. Para las incrustaciones he utilizado glicerina, la cantidad necesaria, colorante y micas. Por si aún no te has enterado, este canal tiene un hermanito. Suscríbete a Babel Dream Studio, en donde te enseño todo tipo de artesanías para vender, inclusive velas artesanales. Nos vemos en el siguiente video.